¿Me escucho? Sí. Tengan muy buenos días. Que el Señor les bendiga. Qué bueno es poder compartir con ustedes en esta mañana, atendiendo la invitación de nuestro hermano Ángel, que nos comentaba de su situación de salud, por la cual oramos y seguimos orando que el Señor traiga completa restauración. Mi nombre es Manuel Sánchez, soy uno de los pastores de la iglesia Ciudad de Gracia, una plantación reciente con el deseo de ser una iglesia que planta otras iglesias, siguiendo el patrón de las Escrituras y también el ejemplo de ustedes como iglesia, de cómo han alcanzado la comunidad para la gloria de Dios. Y en la mañana de hoy yo quería compartir con ustedes un pasaje de las Escrituras que se encuentra en Salmo capítulo 13. Salmos capítulo 13, versículos del 1 al 16. Salmos 13, del 1 al 16, como leímos anteriormente. En nombre de los pastores Carlos Abreu y Karel Suárez, nosotros le damos gracias por esta invitación y también el gozo de servir juntos en esta mañana. Permítame leer una vez más este pasaje para que tengamos nuestro contexto y dejemos que Dios hable a través de su palabra. Dice así, Salmos 13, estoy leyendo de la Biblia de las Américas. Dice: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma en el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. En esta mañana, mis hermanos, quisiera compartir y animarles a ustedes con un mensaje que he titulado El Dios de Esperanza. El Dios de Esperanza. Vamos a orar. Padre, venimos a ti dándote gracias por el regalo de tu Hijo Jesús, el cual tuvo mucha misericordia de nosotros, muriendo por pecadores inmerecedores como nosotros, dándonos esperanza ahora, no solamente con el perdón de los pecados cuando ponemos nuestra fe en ti, oh Cristo, pero también dándonos esperanza en el día a día, en el saber que usted camina con nosotros, en el saber que usted está con nosotros. Y al recordar tu palabra en esta mañana, yo te pido, Señor, que si alguno aquí entre nosotros está luchando con alguna prueba, con algún reto y está perdiendo la esperanza o está luchando con el desánimo, yo te pido, Señor, que tu palabra sea como un ungüento a su corazón, que salga animado, fortalecido, fortalecida, confiando en ti. En el nombre de Jesús. Amén. Amén. Permítame leer esta breve biografía de un autor llamado Horacio Spafford. Horacio Spafford fue el escritor de un famoso himno llamado Estoy bien con mi Dios. ¿Quién se sabe ese himno? Horacio era un abogado que residía en la ciudad de Chicago junto a su familia. Y se cuenta la historia que en el año 1871 perdió una gran parte de su dinero como abogado en un proyecto de negocio que totalmente fracasó. No le fue bien en sus negocios. En su proceso de recuperación del negocio que había perdido, hubo un gran fuego en la ciudad de Chicago que terminó destruyendo gran parte de la ciudad, incluyendo sus bienes y los locales que tenía en su negocio. Así que las cosas van de mal en peor para Horacio Spafford. Ante esta crisis, él toma a su esposa y 3 hijas y les dice: váyanse a Inglaterra en un barco y en Inglaterra nos vamos a encontrar allá para nosotros tratar de rehacer nuestras vidas en medio de las pruebas que estamos viviendo. Perdí mi negocio, también
perdimos nuestra casa por causa de este fuego. Horacio entonces, al enviar a su esposa y 4 hijas, tuvo un trágico accidente, su esposa e hijas, de camino hacia Inglaterra. Fue tan trágico este naufragio que en solo 12 minutos el barco en el que iba su esposa y 4 hijas naufragó, muriendo las 4 hijas, sobreviviendo solamente la esposa de Horacio. Ella escribe una carta a su esposo y le dice: hemos perdido todo, solo yo sobreviví, pero estoy bien. Fue allí, en este contexto, que Horacio comenzó a escribir las famosas letras: estoy bien con mi Dios. Y como pueden imaginarse, Horacio está pasando por lo que muchos llaman una crisis en su vida. Y quizás tú estás pasando por una crisis, quizás tú saliste de una crisis, o no te quiero desanimar, pero la realidad es que todos vamos a entrar en una crisis en algún momento de nuestras vidas. O pasamos, o estamos, o nos dirigimos hacia una crisis. Una crisis espiritual, emocional y económica que vivía nuestro hermano Horacio Spafford. Ahora bien, un autor describe la crisis de esta manera. La crisis, perdóneme, le di mal. La crisis es cuando circunstancias en nuestras vidas nos dejan con más preguntas que respuestas. Repito, cuando circunstancias en nuestras vidas nos dejan con más preguntas que respuestas. Y quizás tú has estado allí. Hemos estado allí en momentos en los cuales quizás nuestra economía no es la mejor y la crisis económica nos deja con más preguntas que respuestas. Quizás aquí una familia ha tratado de tener hijos por años y no ha podido. Y se queda con más preguntas que respuesta. Y como el salmista decimos: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? ¿Hasta cuándo? Quizás es la oración continua por ese hijo o hija que venga a los pies de Cristo, y ves a este niño o niña hundirse más y sumergirse más en su pecado y en su dolor. Y en tu corazón tú clamas a Dios y tú dices: ¿hasta cuándo, Señor? ¿Hasta cuándo? Dejándote con más preguntas que respuestas. Y tú sabes que la palabra de Dios es tan poderosa y es tan aplicable al todo de nuestras vidas, que nos encontramos en un pasaje que nos apunta a un autor, el rey David, que estaba viviendo una situación similar. Estaba viviendo en medio de una crisis que lo dejaba con más preguntas que respuestas. Y llegamos entonces al Salmo capítulo 13, versículos del 1 al 6. El salmista dice: no te he sentido, Señor. ¿Hasta cuándo tú vas a permitir que yo esté viviendo toda esta situación que estoy viviendo? Entendamos el contexto un poquito para saber qué estaba viviendo David. No sabemos exactamente qué estaba viviendo David, pero algunos dicen que probablemente había experimentado la persecución de su hijo Absalón, que quería la vida de su padre David. Algunos dicen que quizás fue más adelante, cuando él estaba huyendo de Saúl, que quería también su cabeza, al ser ungido por Dios, sustituyendo también a Saúl. No sabemos exactamente cuál es la crisis en la que se encuentra David, pero era una crisis bien difícil que abordaba, que ahogaba su corazón. Y lo notamos en las palabras de los versículos del 1 al 6, como David está clamando, desesperado delante de Dios. Y si queremos resumir entonces estos versículos del 1 al 6, lo pudiéramos poner de esta manera: en medio de la larga espera en la crisis, debemos confiar y adorar a Dios con corazones agradecidos. Mi hermano, no importa la crisis en la que nos encontremos, no estoy quitándole peso a la crisis, pero tampoco queremos que la crisis nos ahogue y nos pongan en una posición de desesperanza, de desánimo completo. El reto de este pasaje es: sí, tendremos crisis en nuestras vidas, tendremos pruebas en nuestras vidas, pero el salmista nos va a enseñar cómo debemos confiar y adorar a Dios con corazones
agradecidos en medio de la crisis. Y esto nos va a llevar entonces a 3 maneras en las cuales tú y yo podemos esperar en Dios en medio de la crisis. Vamos a ver la primera manera. La primera manera que vemos en nuestro pasaje es cómo David confía. Él abre su corazón a Dios en oración. Pastor, ¿cómo enfrenta David esta crisis? ¿Cómo enfrenta Horacio Spafford? ¿Cómo enfrento yo la crisis que estoy viviendo en mi vida? La gran prueba. El salmista nos enseña aquí: abre tu corazón a Dios, pero miren cómo dice, en oración. Noten conmigo cómo David, al igual que en otras ocasiones en los salmos, abre honestamente su corazón delante de Dios en oración. En los versículos del 1 al 4 ustedes pueden ver cómo están cargados de emociones. ¿Hasta cuándo, oh Señor? Queriendo decir, ha sido una larga espera. Miren cómo sigue diciendo, ¿me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? David se siente que Dios se ha olvidado de él. David se siente que él ha orado muchas veces para que Dios intervenga y parece ser que Dios no ha venido a intervenir cuando yo quiero y cuando yo lo necesito. Pero miren el versículo 2 conmigo. ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma? Y lo que está sucediendo aquí es que David estaba pensando, meditando en su corazón todo el día acerca de su crisis. Esta frase, tomando consejo en su alma, es la idea de que él está escuchándose a sí mismo internamente, se siente solo y en esa soledad él está hablando con uno mismo. ¿Te ha pasado eso? Que tú te sientes que tú eres el único o la única que está viviendo por esa prueba y nadie más. Que tú sientes que el mundo se derrumba en tu cama, allí donde tú estás, quebrantado o quebrantada. David está tomando consejo en su propia alma. Él está escuchándose a sí mismo. Él está dejando que su corazón le hable a sí mismo en ese momento. Pero mis hermanos, la crisis de David es tan grande que nos lleva al siguiente versículo cuando él sigue diciendo, ilumina mis ojos, no sea que duerma en el sueño de la muerte. ¿Saben qué? David está tan cargado que él tiene temor a morir. David, mis hermanos, en las versiones o en una situación similar a los días de hoy, David está pasando por una gran depresión espiritual y emocional. Y probablemente, me gusta como lo pone en otras versiones, cuando él dice, abre mis ojos. Aquí en la versión de las Américas dice, ilumina mis ojos, pero en otras versiones dice, abre mis ojos, queriendo decir que él ha llorado tanto, es tan amarga su crisis, que es cuando uno llora y llora y llora y llora desmedidamente y él no puede ni abrir sus ojos porque están unidos, pegados por las lágrimas y el peso y el dolor de lo que estoy viviendo. Y él dice, Señor, tú tienes que abrir mis ojos, tú tienes que ayudarme para que yo no muera en este lecho aquí de esta depresión tan fuerte que estoy viviendo. Yo quiero recordarte que al igual que David, todos nosotros hemos pasado por momentos así. Recuerdo en una ocasión, como adolescente, llegar de viaje de los Estados Unidos trayéndole un regalo a mi abuela y recibiendo la noticia de que ella había fallecido. Un momento de dolor que me sentí como David. ¿Hasta cuándo, Señor? Mi abuela luchaba con osteoporosis y había experimentado cierta mejoría, pero durante el tiempo que yo estaba fuera, ella falleció y fue como si arrancaran un pedazo de mi corazón. Luego tuve el privilegio de ir a estudiar a los Estados Unidos. El Señor proveyó una beca a través de un ministerio cristiano y mientras estaba en los Estados Unidos recibí la llamada de que mi abuelo había fallecido 3 días antes.
Al saber que había fallecido 3 días antes, no me dio tiempo venir y regresar al país para su funeral. Así que no me pude despedir de los 2 seres más preciados que yo tenía en ese entonces, mi abuelo y mi abuela. Me sentía como David. Oh Señor, ¿hasta cuándo? Ilumina, abre mis ojos. Permíteme verte en medio de esta situación. Pero noten algo. Noten que David, si estamos de acuerdo según el texto, está deprimido, está muy triste y está cuestionando a Dios, haciéndole preguntas a Dios. Pero noten que él no está haciendo eso con un amigo o con una amiga. Él no está chismeando acerca de lo que le está pasando. Él no está quejándose con un buhonero o con una persona fuera del contexto donde está viviendo. Él está diciendo todo esto ¿a quién? Dígame quién. A Dios. David está haciendo este ejercicio de desahogar su corazón. ¿Delante de quién? Delante de Dios. Y esto es hermoso porque esto no quiere decir que el salmista, la palabra de Dios, nos está dando permiso para en nuestros momentos de angustia desahogar nuestros corazones delante de Dios. David no deja de orar, sino que él toma su angustia y la redirige a Dios. Y es allí la clave. Cuando vivimos en tiempos de crisis, de dificultad, de presión, de dificultad en tu vida y en mi vida, tendemos entonces a expresar todas estas quejas al aire libre o a otras cosas o a otras personas. Y el ánimo que nos da David es, mira, abre tu corazón, desahógate, pero delante de la persona correcta, delante de tu Dios. Él es el que conoce todas tus necesidades. Es más, el mismo apóstol Pablo nos dice en Filipenses capítulo 4, versículo 6, que por nada estén afanosos, sino que sean antes bien en todo, mediante oración y súplica con acción de gracias, sean dadas a conocer sus peticiones. ¿Delante de quién? ¿Delante del vecino? ¿Delante del amigo? No, delante de Dios. Y el ánimo a ti y a mí, mi hermano y mi hermana, es que nosotros ejercitamos nuestra fe en medio de la crisis, abriendo nuestro corazón delante de Dios, no delante principalmente de los hombres. Ahora, no quiero decir con esto que no podemos hablar con otros en medio de la crisis, que no busquemos consejos con otros en medio de la crisis. Es muy sabio el buscar consejo de otros hermanos y hermanas en la fe que puedan animar y alentar tu corazón. Pero mi reacción inicial debe ser siempre mirar a los cielos, mirar a Dios en medio de la crisis. La oración, mis hermanos, es esa herramienta poderosa. No es una varita mágica que elimina nuestros problemas. No quiere decir que cuando yo ore, el salmista, todo se va a arreglar de inmediatamente. La oración nos trae al trono de la gracia de Dios, hablar con Dios, abrir nuestros corazones a Dios. Y es en esa conversación con Dios que nuestros corazones se llenan de esperanza y de paz. ¿Cuál es tu crisis hoy día? ¿Cuál es esa oración que tú dices, Señor, ¿hasta cuándo? Sigue trayéndolas, pero tráelas principalmente a Dios en oración. Me gusta como lo pone un autor que escribió un libro sobre la adoración, Paul Miller. Él dice, la oración no nos da una vida menos cargada, sino que nos da un corazón menos cargado. Y esa es la clave. No veamos la oración simplemente como un desahogo para que nuestras vidas sean más fáciles. No, al contrario, la oración permite que nuestros corazones descarguen y descansen en la persona de Dios. En medio de tu crisis, hermano y hermana, abre tu corazón a Dios en oración. Amén. ¿Qué otra cosa nos enseña el autor? Bueno, no solamente abrimos nuestro corazón a Dios en oración, sino que también, en segundo lugar, confiamos en el carácter de Dios.
confía en el carácter de Dios. Miren conmigo el versículo 5. Pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Esto es muy importante. Eso es muy importante porque David no solamente ora a Dios, sino que lo que ha sucedido es lo siguiente. Al David traer sus peticiones delante de Dios, su corazón se ha reenfocado. Déjame ponerlo de esta manera. Las pruebas están viniendo, las pruebas están abatiendo como una barca cuando está siendo abatida por las olas y la tormenta. ¿Cómo están las personas dentro de la barca cuando las olas y la tormenta le están dando? Estamos desequilibrados, ¿verdad que sí? Algunos nos da náusea, nos da deseo de sacar todo lo que tenemos de nuestro estómago. Y nos sentimos desorientados. Pero cuando el capitán tira el ancla al fondo del mar, ¿qué pasa con la barca? Se estabiliza. Y antes lo que yo pensaba iba a traer mi muerte y mi fallecimiento y mi dolor permanente, ahora totalmente cambia. Ahora yo tengo cierta confianza. Ahora mi corazón se estabiliza. Y la oración a Dios en medio de la crisis ha hecho eso en el corazón de David. Lo ha estabilizado, le permite ahora pensar bíblicamente, le permite ahora reenfocar su mente y su corazón en Dios, y él confía en el carácter de Dios. Miren cómo él dice, pero yo en tu misericordia he confiado. Es interesante. ¿Recuerdan a David en los versículos del 1 al 4? Depresión, Señor, ¿hasta cuándo? Él estaba en el bote y el bote lo estaba abatiendo constantemente. Pero cuando él puso su mirada en Dios, su corazón se calmó y pudo recordar quién es Dios. En tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocija en tu salvación. Vemos aquí, mis hermanos, cómo el corazón de David ahora es redirigido a la persona y carácter de Dios. En su libro que escribió un autor, él describe esta palabra aquí, la palabra misericordia, que en el original es la palabra Hesed. Y esta palabra Hesed tiene muchos significados. Pero miren lo interesante, cómo lo describe este autor, la palabra misericordia. La palabra misericordia, él la describe de esta manera. La misericordia es cuando la persona de la que no tengo derecho de esperar nada, me da absolutamente todo. Cuando la persona de la que no tengo derecho de esperar absolutamente nada, me da absolutamente todo. Lo que David está diciendo es, en tu Hesed he confiado. En otras palabras, yo no merezco absolutamente nada en esta vida, Señor. Y esa es la lucha del corazón del ser humano, que creemos que merecemos las cosas y olvidamos que por causa de nuestro pecado estamos separados. Nuestro pecado hace una separación entre un Dios santo y nosotros, criaturas pecadoras que nos hemos rebelado en contra de Dios. Y nuestro pecado no tiene niveles ni separaciones de mentiritas blancas o mentiritas rojas o mentiritas negras delante de Dios. Todo lo que hacemos que rompe su ley merece el justo juicio de Dios sobre ti y sobre mí. No merecemos absolutamente nada. Pero Dios, que es rico en misericordia, nos da absolutamente todo en la persona de su Hijo Jesucristo. Para que personas como tú y como yo, separados del amor de Dios, separados de la presencia de Dios, tengamos lo mejor que Dios no pudo haber dado. Su hermoso, precioso, único hijo a morir por desobedientes, por mentirosos, por lujuriosos, por vanagloriosos, por orgullosos,
por pecadores como tú y como yo. Mis hermanos, eso es misericordia. ¿Recuerdan la historia del hijo pródigo? El hijo menor toma todos sus bienes, le desea prácticamente la muerte a su padre. Dame lo que me pertenece. Va y lo gasta, lo despifarra, vive una vida inmoral, vuelve en sí y regresa a casa. Pregunta, ¿qué merece ese hijo? Humanamente hablando, merece un castigo, una separación de su padre. Pero miren cómo recibió el padre a su hijo. Por el padre dijo a sus siervos: pronto traigan lo mejor, la mejor ropa y vístanlo, póngalo en un anillo en su mano y sandalias en sus pies. Traigan el becerro engordado, mátenlo y comamos y regocijémonos, porque este hijo mío estaba muerto y ha vuelto a la vida, estaba perdido y ha sido hallado. Y comenzaron a regocijarse. Gesed, misericordia. El hijo menor no merecía ninguna de estas cosas, pero su padre le da todo por amor a su hijo, por amor a su persona, por la pura misericordia de Dios. Oh, mis hermanos, cuando pensamos en el carácter de Dios, en quién es Dios, nos damos cuenta que no importa la crisis en la que nos encontremos, el Dios que ya nos dio a su Hijo Jesucristo, ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Romanos 8:33. Dios es un Dios de misericordia. Y piensen en esto. Dios es un Dios de misericordia, no solamente en el que Él envía a su Hijo, sino que el Hijo de Dios toma sobre sí mi pecado, tu pecado, el pecado de queja de David en los versículos del 1 al 4. Su misericordia absorbe la ira de Dios y la recibe Cristo por ti y por mí. Si tú no conoces a Cristo en esta mañana, tú no tienes acceso al cielo por tus buenas obras. Tú no tienes acceso al cielo por venir hoy a la iglesia. Y qué bueno que estás en la iglesia. Qué bueno que hiciste el esfuerzo de venir a escuchar la palabra de Dios. Pero es simplemente, poderosamente, únicamente por medio de la obra de Cristo que tú puedes ser hijo de Dios. Que tú recibes tal misericordia. Oh, mis hermanos, David confía en el carácter de Dios. En tu misericordia he confiado. Lo que David está diciendo es lo siguiente: mis angustias, mis temores son muchos. Sí, Señor, son muchos. Pero en vez de enfocarme únicamente en mis angustias y en mis temores, voy a descansar y voy a meditar en los favores inmerecidos de Dios para conmigo. Voy a pensar en lo mucho que tú sí me has dado. Que ciertamente Dios ha quitado cosas de mi vida, ciertamente Dios está deteniendo cosas que pasen en mi vida, pero no me voy a enfocar en esas cosas como el único recurso de mi gozo, de mi felicidad, de hacerme una persona completa delante de Dios. No, David dice: yo voy a meditar y yo voy a confiar y yo voy a recordar en el favor inmerecido de Dios, que cuando yo no merecía nada, Dios me lo ha dado todo en Cristo. Finalmente, ¿cómo David termina entonces navegando este tiempo de crisis en su vida? Ya vimos que él ora a Dios, y el ánimo a tu corazón, en mi corazón, es: redirige tus oraciones a Dios. Sé honesto, abre tu corazón delante de Dios. En segundo lugar, acabamos de ver que debemos confiar en el carácter de Dios. En medio de la turbulencia, al orar a Dios, Dios enfoca nuestras mentes y nuestros corazones y recordamos el gesed
de Dios. En tercer lugar, el autor David nos lleva entonces a cómo nosotros navegamos la crisis. En tercer lugar, él nos anima a adorar a Dios por sus bondades. A adorar a Dios por sus bondades. Miren cómo dice el versículo 5. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Y eso es increíble. Es como si estuviéramos viendo a dos personas diferentes. En los versículos del 1 al 4, tú tienes la queja, la angustia de un hombre que está sufriendo. Y nosotros decimos, sí, ese soy yo también estoy sufriendo. Y luego nos movemos al versículo 5 y su corazón comienza a cambiar y a mirar a Dios y sus misericordias. Y él termina entonces adorando a Dios por su favor y por sus misericordias. Pero noten algo, nada de sus problemas, ninguno de ellos ha cambiado. ¿Cambiaron? Sucedió un cambio en los versículos del 1 al 4. Todavía no ha cambiado nada. Pero una cosa ha cambiado. Es su corazón. Una cosa ha cambiado. Es su corazón. Es interesante, mis hermanos, que las pruebas que Dios trae a nuestras vidas, uno de los propósitos principales es el de cambiarte a ti y de cambiarme a mí. El hijo rebelde que se fue de la casa y ha rechazado el evangelio, ciertamente es motivo de oración, versículos del 1 al 4, Salmos 13. Pero Dios te está cambiando a ti y me está cambiando a mí en medio de esa prueba. Esa espera de ese bebé o esa bebé que tanto añoras y anhelas en tu matrimonio reciente o por años, ¿sabes qué? Es doloroso y oramos los versículos del 1 al 4 y decimos como al Señor, Señor, ¿hasta cuándo? Yo quisiera, por favor, que tú obres, que tú hagas una obra especial, pero tiene un propósito aún mayor. Es el que veamos a Dios porque Él nos está cambiando tanto a ti como a mí en medio de la prueba. En un sentido, las pruebas de nuestras vidas nos llevan a Santiago capítulo 1 cuando Él dice, tened por sumo gozo cuando os halléis en diversas pruebas. ¿Por qué? Porque la prueba de vuestra fe produce paciencia, mas tenga la paciencia su obra completa para que seamos perfectos y cabales sin que os falte cosa alguna. En otras palabras, nosotros recibimos las pruebas con la ayuda del Señor porque nos van a cambiar a nosotros mismos. Un cristiano sin prueba es un cristiano débil e inmaduro. Así que en vez de nosotros huir de las pruebas, debemos de, cuando nos encontremos en medio de ellas, clamar a Dios y decirle, Señor, esto es una prueba. Yo no sé cómo la voy a navegar, pero yo voy a orar a ti. Yo voy, Señor, a gozarme en el carácter de quien eres tú. Y en tercer lugar, yo voy a adorarte por tus bondades. Miren cómo dice, cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Oh, mis hermanos, ¿recuerdan en Hechos capítulo 16 a Pablo y Silas? Luego de haber predicado la palabra de Dios en esta ciudad, ellos entonces son encarcelados injustamente. Y dice que lo llevaron al calabozo, lo más profundo. Muchos teólogos dicen que esto era una forma de castigo. No solamente estaban todos heridos, agolpeados, como decimos en dominicanos, sino que estaban en un lugar oscuro, donde no habían baños, donde no había un momento de salir a comer y me dan un receso para yo salir al patio a refrescarme. No, era un castigo horrendo. Pero el pasaje nos dice que orando tarde en la noche, Pablo y Silas cantaban a Dios y los presos los oían. Al igual que el David, Pablo probablemente le elevó su oración delante de Dios. Oh Señor, estoy haciendo tu voluntad.
Te estoy sirviendo, estoy trayendo el evangelio para que otros vengan a ti. Y eso es lo que me espera. No, Pablo reenfoca su mente y su corazón. Y probablemente motivado por los sufrimientos de Cristo, como nos dice en el libro de Filipenses capítulo 3, Pablo canta a Dios en medio de la crisis. Y ese es el reto del cristiano hoy día, incluyéndome yo mismo. En ocasiones, al dejarnos abrumar y al dejarnos distraer, tendemos a ceder nuestras mentes y corazones a muchas otras cosas que nos distraen. Nos olvidamos del carácter de Dios, de quién es Dios, de lo que Él ha hecho por mí. Y aquí David dice, porque me ha llenado de bienes. Mi hermano, mi hermana, si tu prueba es difícil, y escúchame, no la estoy minimizando, pero medita en lo mucho que Dios sí te ha dado a ti, aún en medio de la prueba. Escribe una lista. Literalmente, número 1, la salvación en Cristo Jesús. Número 2, un techo sobre mi casa. Número 3, ayer comí y probablemente hoy voy a poder comer. Él ha puesto pan en mi mesa. Número 3, y comienzas a escribir y a enumerar, y te vas a dar cuenta que como el salmista, Dios ha hecho mucho bien para ti. Dios ha sido muy misericordioso contigo. Cuando no merecíamos nada, nos dio a su Hijo Jesucristo. Adora a Dios por sus bondades en medio de tus pruebas. Oh, mis hermanos, ¿cuál es tu prueba? ¿Cuál es tu prueba hoy día? ¿Recuerdan a Horacio Spafford al principio del sermón? Si le preguntáramos a Horacio hoy, Horacio, ¿cuál fue tu prueba? Bueno, perdí mi negocio, perdí todos mis bienes, perdí a 4 de mis hijas. Y escuchen las palabras de Horacio Spafford en su himno Estoy bien con mi Dios. De paz inundada mi senda ya esté, o cúbrala un mar de aflicción. Cualquiera que sea mi suerte, diré, estoy bien, tengo paz, gloria a Dios. Horacio, un momento, espérate. ¿Cómo tú puedes decir eso? Tus 4 hijas ahogadas en el mar. Tú no tienes ni un peso encima. Y él te respondería, ya venga la prueba o me tiente Satán, no amenga mi fe ni mi amor, pues Cristo comprende mis luchas, mi afán, y su sangre obrará en mi favor. Estoy bien, tengo paz en mi ser, gloria a Dios. Horacio, ¿tú estás seguro de lo que tú estás diciendo? Horacio, ¿por qué no cabe por mi cabeza lo que tú me estás diciendo aquí? Y él nos respondería, feliz yo me siento al saber que Jesús libróme del yugo opresor, quitó mi pecado clavándolo en la cruz. Gloria demos al buen Salvador. Oh, mis hermanos, la misma fe, el mismo Dios, la misma misericordia que Dios le dio a David y le dio a Horacio, está disponible para ti y para mí en esta mañana. Así que en medio de tu crisis, en medio de tu prueba, corre a Dios en oración. Desahógate con Él. Recuerda su carácter. Él es un Dios bueno. Adóralo en medio de la crisis, porque Él es merecedor de toda la gloria. Amén. Y yo quisiera cerrar. No compartí esto con el pastor Ángel, pero yo quisiera cerrar en un tiempo en el que tú inclines tu rostro y clames a Dios. Tú a solas con Dios.
Y quizás el Señor te habló en alguno de estos puntos. Quizás el Señor habló a tu corazón en un área de tu vida en estos momentos. Y yo no quisiera que salgamos de aquí y nos distraigamos y nos ahoguemos en la distracción de un domingo en la tarde, y que meditemos en estas verdades y clamemos a Dios, oremos a Dios. Señor, dame la fe, dame la fortaleza de estos hombres tuyos. Gracias por tanta misericordia. Tomemos un minuto allí para responder a Dios en oración, a su palabra. Padre, gracias por el gran favor tuyo, no mereciendo nosotros nada, nada de ti. Pero tu gesed, tu favor, tu misericordia nos lo da todo en la persona de Cristo. Queremos, Señor, en medio de la prueba, en medio del dolor, en medio de la aflicción, queremos cantar alabanzas al que merece toda adoración, porque nos ha hecho mucho bien. En el nombre de Jesús. Amén.